Y estamos una vez más junto a ti en un nuevo episodio de Cosas que no nos dijeron, esas experiencias de vida que quizás se parecen a las tuyas o no se parecen, o se parecen a las de Carito, pero que nos ayudan a crecer. Y siempre es lindísimo poder acompañarte y que tú nos acompañes en este diálogo. Gracias por estar aquí, qué gusto compartir una vez más contigo. Hoy, Berito, hoy extrañamos muchísimo a Pauli, no puede estar con nosotras, pero le mandamos un beso. Sí, que su corazón está con nosotros y nuestro corazón está con ella. Y seguramente ella va a estar mirando y también escuchando este podcast y nos encanta que podamos también, en medio de todas estas experiencias, pues crecer juntos. Y hoy tenemos un tema. El tema. Sí, mi querida Carita. Qué lindo que pudimos compartir el tema anterior. ¿Recuerdas? Hablábamos sobre nuestras experiencias en el embarazo, cómo fue este proceso de tener a nuestros bebés en el vientre. Y ahora vamos a conversar de cuando ya nació. ¿Qué hicimos? ¿Cómo fueron esos tiempos de lactancia? ¿Cómo fueron esas rutinas de sueño? ¿Cómo empezamos todos los cuidados minuciosos del bebé? Esas experiencias hoy queremos compartir contigo. Y bueno, cada uno tiene sus experiencias. Yo recuerdo que decía, tiene que estar cerca mío, entonces pusimos su cunita al lado de la cama. ¿Tu cama? Eso duró hasta los 3 meses. O sea, ustedes pueden decir que soy mala madre, pero a los 3 meses mis 2 hijos ya fueron a su cuartito. ¿Sí? Sí, de verdad. Ellos ya fueron a su cuarto y teníamos obviamente este intercomunicador, pero los primeros 3 meses de ellos estuvieron en su cunita. Alguien me supo aconsejar que no les ponga en la cama. Y yo sé que de aquí hay muchas posturas y no vamos a hablar de eso, pero algunos hablan del colecho, por ejemplo, como algo bueno. En nuestro caso, vimos la necesidad de que esté cerca nuestro, pero no esté en la cama. Porque una vez que se quedó en la cama, mi hija no nos dejó dormir cuando estaba enferma. Y lo que hacía era estar pendiente de las horas que tenía que darle de lactar. En mi primera hija, yo me acuerdo que estaba... respirará, no respirará, se mueve, no se mueve, seguro que está... Con el espejito en la nariz. Todo. No, eso no hacía, yo le veía la pancita, si subía y bajaba, estaba bien, si es que no, entonces estaba ahí pendiente. Ella dormía más que mi varón, y con él fue otra historia con respecto a la lactada, pero tenía que despertarla para darle de comer, aunque yo no tenía mucha leche, déjame decirte, fue todo un desafío para mí, pero en lo que tenía le daba y tuve que complementarle obviamente con leche fórmula a mi nena. ¿Sabes qué? En mi caso yo hice todo lo contrario. A serio? pesar de que me dijeron que no la tengo mucho tiempo, igual acomodé la cuna cerca de mi cama y yo estaba cerca de la bebé y todo eso, y igual con los dos, ¿no? Me dijeron, no le metas en tu cama, no le tengas mucho tiempo, pues yo no hice caso. Yo le tuve hasta el año. ¿En tu cama? En mi cuarto, ya. Pero sí le pasaba en la cama porque con los dos tuve bastantes problemas para que concilien el sueño. Okay. Entonces, en las madrugadas, ya 2, 3 de la mañana, yo ya no podía más. Entonces, yo le cogía y le ponía en mi brazo y como yo tuve la oportunidad de tener leche, yo les daba de lactar y se me quedaba dormida con ellos. Les sacaba los gasecitos así con un ojo abierto y el otro cerrado ya del sueño y se quedaban conmigo en la cama. No, bueno, yo también hacía eso, que cuando estaba cansada ya me quedaba dormida con la bebé, pero no, o sea, traté de, como te digo, descansar, porque algo que me decían es, duerme cuando tu bebé duerma, porque si tú quieres aprovechar esos momentos para hacer otras cosas, no vas a avanzar. Entonces sí, yo tuve que estar pendiente con respecto a la lactancia. No tuve mucha leche en mi primera nena. En mi segundo varón, en cambio, sí tuve bastante leche, pero al punto que tuve que ir al médico de tanta leche que tenía. Sí, a mí me dio eso que llaman la fiebre de leche. Exactamente. Exactamente, que duele la espalda, que te duele el pecho y que empiezas a hervir en fiebre y que el bebé duerme, como decía tu nena. Me pasaba que se dormía y no se despertaba y ya la leche ya no podía más y tenía que succionar para tener las reservas de leche congelada. En mi caso, mi hijo sí comía bastante hasta que ya logró agarrar, porque tanto en mis 2 hijos yo luché con la lactancia, o sea, yo sé que hay muchas fotos, hay muchos videos y cosas lindas sobre la lactancia, pero yo no fui la afortunada de eso. Pero mi bebé comía demasiado. Mi nena, la primera, comía cuando yo le despertaba, pero mi varón
comía y yo pasaba, yo lo único que recuerdo los primeros meses es de estar sentada en la cama dándole de lactar a mi hijo. Y yo le decía a mi esposo, me voy a morir, no puedo, ya no puedo, me duele la espalda, me duele el cuello, mi hijo solo pasa comiendo. Y yo pensé que eso iba a ser eterno, o sea, pensaba que esto no iba a terminar. Y yo quiero animarte porque si tú estás pasando por eso, parece que es eterno, necesitas apoyo, necesitas a alguien que te ayude. También estas cremitas que te ayudan a cicatrizar también, el poder estar... con ánimo, que alguien también te escuche los desahogos y llorar, que te explique un poquito la parte de la agarrada, sobre todo en la lactancia, porque no es tan fácil. Yo pensaba al inicio en mis 2 hijos que estaban lactando y resulta que no estaban lactando nada, no estaban lactando nada y me tuvieron que enseñar y fue un proceso, pero doy gracias a Dios que tanto ellos y yo pudimos aprender a conectarnos y sobre todo después cuando ellos ya están más conscientes te empiezan a acariciar, te empiezan a tocar y eso no tiene precio, o sea, con poca o mucha Ya leche está que pagado. tengas ya, eso es lo mejor que puedes Aún tener. para preparar un biberón, cuando hay casos de que no hay leche materna y hay que preparar las fórmulas y tener los biberones listos, bien hervidos, bien con un aseo, pero muy minucioso, Sí. aún en ese momento es tan bonito porque en mi primera bebé yo tuve mucha leche, muchísima leche. Y yo recuerdo que en el segundo, en mi varón, yo tuve muchísima leche hasta los 4 meses. Ya. Tuve una infección súper fuerte en mis vías respiratorias que sí o sí tenía que inyectarme antibiótico. Claro. Y eso me secó la leche. Pero en estos 4 meses de lactancia, como te pasó a ti con tu hijo varón, a mí también me pasó que solo quería comer y yo tenía mucha leche, pero tanta la succión que me lastimó. Claro. Entonces yo lloraba, ya sabía que quería comer y yo me ponía a llorar porque me dolía muchísimo. Yo por amor hago esto, por amor. Y yo recuerdo que mi mami me abrazaba muchísimo y yo lloraba y solo le daba de comer y lloraba del dolor, de la desesperación. Pero cuando tuve que hacer los biberones, alguien me dijo, y yo sufrí muchísimo, lloraba porque decía, ya no le puedo dar de lactar, ¿ya qué pasó con mi leche? Prepara con ese mismo amor con el que te preparas para dar de comer a tu bebé, esas mismas biberones, prepárale con todo el amor, ponle el agüita en la temperatura correcta, porque empezó en mí a haber muchísima frustración en ese sentido. Pero como tú decías, Berito, ese sentir, aún con el biberón que te toca, que te mira, son esas conexiones que uno tiene con los hijos. Y lo interesante que creo que les conté en un episodio anterior es que mi niña nació con dientes, porque había consumido bastante calcio. Entonces ella ya me empezaba a morder desde que era chiquitita, entonces eso era doloroso, pero vale la pena. Hace poco conversaba con una amiga que recién dio a luz su pequeño y ella solo decía, yo hago esto porque amo a mi hijo, pero de verdad es tan doloroso. Y aunque tal vez tú te preparaste, hablando de los pezones de manera muy particular, y te dan los tips, los cursos y todo, pero no sé, en mi caso, aunque me preparé, no funcioné. No funcionaba, no funcionó. O sea, muchas cosas que yo había leído no funcionó, pero también entendí y aprendí que a veces uno cree que de teoría es experto. O sea, según yo ya era la super mamá. Los 9 meses para leer los libros, para leer en el internet. Que ya te preparas para la lactancia, pero en la práctica, otra cosa es en la práctica. Se borra, ¿no? Toda la información. Y es bueno también aprender a ser humildes, porque a veces uno por no molestar o porque qué pensarán, que mala madre, o sea, no te preparaste, no pides ayuda. En lugar de eso, pedir ayuda y te empiezan a dar estos tips, ¿no? Que, por ejemplo, toda la parte de oscura del pezón, toda el bebé debe agarrar para que pueda lactar. Entonces yo le estaba dando solo el pezón, entonces imagínense, no estaba funcionando para nada. Por eso no vas a alimentar. Y te lastimas más. Entonces, y es un proceso de ir aprendiendo el dolor de espalda, entonces poner unas almohadas de tal manera que tu espalda esté recta y no estés tan encorvada. Ese tipo de cosas que en la práctica funcionan súper bien. Y cuando alguien nos quiera dar un consejo, ¿no? Aún cuando estás recién siendo mamá en este tipo de cosas, escúchales. A veces es como que está hablando o está diciendo que quizás soy una mala madre. Y ahora que uno está un poquito más grande y está del otro lado, no es eso, es el sentido de poder ayudar a las mamás más jóvenes a que puedan
hacer más llevadero este mundo de la lactancia de manera particular. Totalmente, creo que necesitamos muchísima empatía en este tiempo. Tal vez hay mamitas que ya pasaron por esta etapa y dicen, no, ya solo lo recuerdo con mucho amor, Sí. pero que como tú decías, puede servir toda esta experiencia, todos estos consejos para ayudar a mamitas que están empezando en este tiempo. Y son tantas cosas que uno tiene en la mente entre las recomendaciones del pediatra y también los consejos que te dan, ¿no? Esto de que cuídate la espalda, abrígate la espalda para que tengas leche. Que tomes coladas. Tómate muchas coladas, colada de avena, colada de machica, colada de toditas las harinas. Y mientras que otros te dicen, no tomes nada de eso, porque eso le provoca gases, cólico de gases al bebé y tantas cosas. Por eso creo que una como mamá, cuando está en este tiempo, una se aturde, ¿no? Dices, ay, ¿y a quién hago caso? ¿Qué mismo tengo que hacer? Y sabes que eso fue también un lío porque mi mamá me decía, toma coladas, toma coladas. En cambio, mi ginecólogo y también la pediatra, no tome coladas, tome agua, mucha agua, mucha agua. Y yo estaba en esa disyuntiva, ¿a quién le hago caso? Y como te cuidaba tu mami, te servían las coladas o las sopas espesas. Gracias, mamá, y yo empezaba a tomar y a comer, o sea, no quedaba de otra, pero obviamente sí es cierto que no son las coladas, es la calidad de comida que uno consume, bastante líquido, pero aún así, si es que no vas a producir la leche suficiente como a mí me pasó, no te sientas mal, porque a veces uno se siente la peor madre del mundo, es que no me preparé. Cada organismo es diferente. Desde el parto a veces causan algunas situaciones que no te ayudan a poder tener la leche. Pero mi mamá me decía que no me resfríe, creo que eso sí es válido. Cubrirse, me tapaba la espalda, mi mamá decía, por favor, cúbrete la espalda, mantente lo más abrigada posible. También cuidado con la comida, habían ciertas comidas que les provocaban gases, sí ha sido cierto, entonces también es pedir sabiduría en todos los consejos, tanto del que da la pediatra, da el ginecólogo, también tu familia, y no crear un conflicto. Y yo decía, ok, señor, ya me dijeron esto, ahora sí, ayúdame, ¿qué hago? Y vas probando porque estás aprendiendo. Y en ese aprender, pues vas descubriendo y también cosas. Esa parte emocional que te recomiendan al momento de lactar, porque no sé si a ti te dijeron, pero que si estás triste, si estás estresada, estás enojada, el bebé también le puede hacer daño en el momento de que está alimentándose en la lactancia. Es muy importante y qué difícil porque estamos con tantas cosas entre el nerviosismo de los cuidados, de que la cabecita, del aseo y todas estas... Esta es otra historia. Sí, vamos a conversar también de esto, pero o sea, es este estrés, es este nerviosismo, es esta preocupación, la tristeza de que muchas veces nos ha tocado ya el esposo se fue a trabajar, la mamá ya se fue a su casa y nos quedamos solitas con el bebé y empezar a manejarlo solitas se convierte a veces en toda una aventura. Claro, sobre todo a la bañada de bebé, o sea, porque su piel es tan suavita, yo decía es tan jabonosa, o sea, parece que les han puesto mucho jabón y ahora hay estas posibilidades de tener estas tinitas que ya tienen como una esponja. Entonces, yo no le bañaba a ninguno de mis hijos, ni a mi hija ni a mi hijo, si es que no tenía esa esponja. Yo sabía que estaban ahí seguros y empezaba a bañarles y a ponerles agüita. Pero el que se lanzó realmente a bañar a mis hijos de bebé en la ducha fue mi esposo. Él entraba a la ducha, les agarraba a sus bebés y les bañaba. Yo decía, que no se resbalen, por favor. Y también ir encontrando que el trabajo es en equipo. Si es que tú estás con tu esposo, o sea, involucrarle. Decir, ok, ¿qué te parece si le bañamos juntos o le cambiamos? Cuando ya estaban más grandes y tocaba darles de comer y tenían que ya su mamila. Entonces decía él, a ver, en la primera me levanto yo, en la otra te toca a ti. Y así íbamos haciendo este tipo de turnos, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú estás sola, es otra manera también de pedir ayuda, ¿no? De buscar a alguien que pueda acompañarte. Y si no, yo decirte, Dios sostiene tu vida, Dios te ayuda. Es increíble ver a tantas madres que se han batido, ¿no? Y han visto a Dios sosteniéndolas. Así es que, o sea, en ese sentido, mis respetos a las mamás que están solas y están cuidando, mis respetos porque
Y yo decía, no, no lo podría hacer sola. Y eso es bueno en medio de ir aprendiendo, el enseñarles también a los bebitos luego a jugar con el agua, buscar los patitos y unas cosas que sea divertido también en la ducha cuando ya están un poquito más grandes. Sí, totalmente. Es todo un reto empezar toda la vida con el bebé, sus primeros meses, que tenemos que enfrentar muchísimos retos como la lactancia, su aseo personal, cuando nosotros a veces tendemos a abrigarles muchísimo, o no le abriguemos tanto, le ponemos el BBD, el body, el saquito, El la saco, camiseta, el buzo, la chompa, por si acaso, la cobija. gorra, guantes, 2 pantalones, doble media, el escarpín y 3 cobijas encima. Sí, sí era así. Pero oye, a mí me enseñaba y me decía, verás, si le llenas tanto de ropa, va a sudar. Y al sudar, ese sudor va a hacer que también tu hijo se resfríe. Y dije, bueno, voy a empezar así. Y le iba sacando poquito a poquito. Y me decía, si tú tienes calor, tu bebé tiene calor. Si tú tienes frío, tu bebé tiene frío. Entonces trata de ver. Y los pequeños tienen un nivel de temperatura un poquito más alto. Eso también, o sea, ir aprendiendo, ir recogiendo esos consejos. Y luego, pues yo les dejé que en la casa empiecen a gatear. Cuando ya empezaron a gatear, yo les dejaba y que anden sin medias, aunque algunas me decían, qué mala madre que eres. Pero me decían, no, déjale que él pueda también explorar, que sus piecitos puedan estar tocando texturas. Entonces, no fui tan estricta en eso, la verdad. O sea, yo les dejaba que la sala casi estaba abierta para que ellos estén ahí gateando y todo. Y eso es lo que fui aprendiendo, sigo aprendiendo. Como digo, no es que yo sea la experta, pero iba experimentando también y había momentos donde me iba bien y había momentos donde no me iba bien. ¿Sabes qué? En mi experiencia, mi primera nena, yo lo he comentado, nació prematura y siempre la recomendación del pediatra era cuidados más allá de extremos, sin caer en la sobreprotección que siempre me Ese es hablaban. otro punto. Es que imagínate tú, o sea, ya no era un bebé que tal vez nace a término. Y eso es otro tipo de cuidados, ¿no? Otro tipo de cuidados muy estrictos en el tipo de tela que le tenía que poner. Imagínate, yo tenía un gran reto y era que no había talla de ropa que le quede a mi bebé, ni la talla cero que hay de bebés. Sí, tampoco. De BBDs, de bodies, de saquitos, de camisetas. Tenía que mandarle a hacer ropa exclusivamente para mi bebé, porque era muy pequeñita ya, aún cuando le dieron el alta y estábamos en casa. Era súper pequeñita. Era como una muñequita. Una muñequita. Mira, en este tamaño de mis manos ella ya entraba. Su cabecita estaba aquí. Era extremadamente pequeñita. Yo recuerdo que una amiga nos tejió un saco y una gorrita, un terno muy bonito que combinabas la gorra con el saquito y le quedaba una muñeca, a un chichovelo. No, ¿en serio? Le quedaba, y eso le quedaba grande a mi bebé. A mi hija, a mis 2 hijos no les gustaban las gorras. No, las gorras. Y yo les ponía y de pronto se sacaban. Entonces tenía que buscar otras maneras de abrigarles. Y como tú dices también, quizás mis hijos llegaron a término, pero por ejemplo mi segundo bebé tuvo problemas de reflujo. Wow. Entonces eso implicó que teníamos que alimentarle, aparte que de mi leche, con una leche que era más pesada para que no esté vomitando, porque tenía el riesgo de que podía tal vez asfixiarse. Exacto, y todo el asunto. Entonces yo tenía que ir aprendiendo y también ahorrando, porque las leches esas han sido caras. Entonces era como aprendiendo que tengo que estar muy cuidadosa, no podía dormir completamente horizontal, teníamos que comprar una almohada que era así como diagonal para que esté medio sentadito. Sí. Gracias a Dios ahora ya no tiene esos problemas, pero son cosas que tú vas aprendiendo. Son retos. De pronto empiezan los problemas estomacales o la indigestión y eran unos ciclos, Carito, que yo sufría. Si ya estaba mal del estómago, sabía que después iba a tener problemas de la garganta y alguna congestión. Luego de la congestión, otra vez volvía a problemas del estómago. Entonces eran unos círculos tan desgastantes que a veces cada mes íbamos al médico y yo decía, o sea, soy mala madre. O sea, aquí no, Señor, ¿por qué me diste? ¿Por qué me diste hijos y no los puedo cuidar? Pero es otra vez, es aprender a ser humildes, aprender también a no sé, a rendirte completamente. Sí. Y yo me acuerdo sobre todo de un episodio de mi hijo, que en 2 horas se deshidrató. O sea, le dio diarrea.
ok. Y le iba cambiando, le empezamos a dar estos hidratantes, ¿no? Y todo el asunto. Pero ya empiezas tú también como mamá a tener el sexto sentido que le llaman. Háganle caso, por favor. Toda mamá tiene. No paranoicas, pero sí cuidadosas. Sí. Digo, no, esto no está normal, no está normal. Vamos a la pediatra. Solo le aplastó el dedo y se quedó su pielcita pegada. Dijo, su hijo necesita este momento internarse. ¿Cómo? Wow. O sea, ¿a qué horas? Y estaba bien. Y fueron 2 días donde tú te quedas con el bebé en el hospital y estás cuidándole y no quiere que le pinchen a tu bebé y no le encuentran la vena y le van por los deditos del pie y por todo lado. Y solo lloras y dices, o sea, ¿qué parte de que tú estarás conmigo? No entiendo aquí porque no te veo. Y es esa pelea también con Dios como madre, ¿no? Sí. Y empiezas a evaluar tu maternidad por ese tipo de cosas. Pero aprendes, tú creces y te das cuenta que es parte de la vida, los momentos lindos, cuando das de lactar y te fluye la lactancia, o cuando no puedes dar de lactar y estás llorando con el dolor, o cuando tu hijo se enferma, pero ahí también hay conexión, porque sabes que mamá está ahí, ellos te abrazan y te besan y tú puedes estar con ellos. Entonces, todo este tipo de cosas, no solamente las cosas lindas que son para el Facebook o para el Instagram, sino estas cosas difíciles también han sido oportunidades que tú tienes y que yo he tenido para conectarme con mis hijos, o cuando se rompió el brazo mi hija, o sea, bueno, de esas historias tenemos algunas, pero que son oportunidades para poder conectarnos también con ellos, no solamente en lo lindo, sino también en las dificultades. Uno de los retos más grandes en esto es no sentirnos que somos las peores mamás del mundo, porque estamos empezando nuestros primeros pasitos en la maternidad y empezamos con todas estas culpas, ¿no? Qué mala madre que soy. Yo recuerdo que al mes de haber dado a luz a mi hijo varón, a Mateo, me picó una abeja en el pie. ¿Ya? Me picó una abeja en el pie, me picó, se me hinchó un poquito, pero todo bien. Y yo seguía con mi vida normal con el bebé. Eso me pasó en la mañana, y a la noche, que yo ya había dado de lactar en el transcurso del día a mi hijo, empezó a enroncharse. Tu bebé. El bebé empezó a tener granitos y se me hizo rojo por completo. Yo dije, ¿qué pasó? Y se sentía así y lloraba porque obviamente le picaba o le ardía. Resulta que a través de mi leche le pasó el veneno, podríamos decir. Claro, o sea, era alérgico a las abejas, tu bebé. Y hasta ahora quedó con esa alergia. Por supuesto. Con cualquier mosquito. Imagínate cómo me sentía yo. Ay, ¿por qué no me di cuenta que estaba ahí la abeja? ¿Por qué no estaba en cómo ser buena madre? Tener en cuenta que cuando le pica la abeja no le dé de lactar a su hijo. ¿Dónde está eso? Eran esas cosas que no nos dicen. Que cuando te pica una abeja puede pasarle a través de tu leche. Todo, absolutamente todo. Y fue esos momentos donde uno va aprendiendo. Y me encanta algo que un episodio anterior estuvo con nosotros Ediana y nos dijo que tenemos que aprender a ser autocompasivas, no flagelarnos y no autojuzgarnos. Yo soy mala madre. Y tanto culparnos de que somos las peores. Son accidentes, son cosas que vamos teniendo, pero que nos va enseñando. Y me encanta lo que tú dices, Berito, ser humildes, tener este corazón enseñable para decir, necesito ayuda. Esto no sé. Yo he leído tanto, he escuchado tanto, le sigo al pie de la letra a los especialistas y no me digan nada más. Yo soy la mamá, pero qué importante es tener todo esto para poder ir creando una mayor relación con nuestros hijos desde pequeñitos, que incluso nos reconocen el olor. Exactamente, y no nos cansemos de hacer el bien, porque algún día cegaremos si no desmayamos. Ese versículo ha sido un lema para mí como mamá desde que empecé a dar de lactar. Y sabía que el bien era darle de lactar aunque me duela, o el bien era estar amaneciéndote cuando se enferman. Bueno, tantas cosas, pero no nos cansemos. Y Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, nunca te olvides de eso. Y si Dios te dio la posibilidad de tener un hijo, es porque también Él estará contigo para criarlo, para educarlo, para disciplinarlo cuando también sea. Y no nos demos por vencidas, ¿ya? Nos demos por vencidas. Como dice una película, ¿no? Hablando de la paternidad, los días son largos, pero los años son cortos. Y yo te digo, ya tengo 2 niños ya más grandes y a mí se me quiebra el corazón saber que pensé que la etapa de infancia iba a durar un poquito y no, ya están grandes. Así es que aprovecha el tiempo y vas a cegar
con la ayuda de Dios. Esas noches largas, eternas, de que no duerme, no puedo ayudarle a tener una rutina de sueño, no se está llenando con mi leche, todos esos semillitas que estamos poniendo ahora en la crianza de nuestros niños son recompensas que después, cuando ya pase ese tiempo, como tú decías, Verito, a mí igual se me parte el corazón, se me hace agüita los ojos, solamente recordar cuando aún los tenía en mis brazos y ahora ya tengo que llevarlos de la mano y dejarlos en su escuela y llevarlos hacia sus sueños, pero son procesos, son tiempos que el Señor nos permite disfrutar. Y si tú estás en ese tiempo ahora de que te sientes cansada, con sueño, ojerosa, que tal vez no tienes la vida que tenías antes de no tener tus hijos, pues ánimo, Dios está contigo, Él nos fortalece cuando ya no nos queda ninguna fuerza, cuando ya no sabemos qué hacer, la gracia y el favor de Dios se luce en ese momento. Y queremos agradecerte por habernos acompañado en este capítulo de cosas que no nos dijeron sobre cuando ya los bebés nacen, la lactancia, el cuidado. Si es que te pareció útil este contenido o crees que será útil para una amiga tuya, para alguien cercano, pues te invitamos a que lo compartas. También visítanos en hcjb.org o en Spotify. Nos encuentras como Cosas que no nos dijeron. Te esperamos en el próximo capítulo. Gracias por estar con nosotros y por tus comentarios. Nos vemos en el siguiente episodio.